En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues muy buenas tardes, continuamos en esta tarde domingo, en esta tarde en Radio Inter, Grupo Intereconomía, y hoy, como todos los domingos, tenemos una cita con la historia, una cita con don Pío Moa, una cita con don Pedro Fernández Barbadillo, que también nos acompaña hoy, y luego hablaremos con Jesús Lainz. Muy buenas tardes, don Pío. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pedro. Hola, ¿qué tal? Tema de hoy, el separatismo catalán, la lengua y economía. Hoy muy importante porque posiblemente la España que conocemos, tal y como la conocemos, posiblemente mañana habrá algo cambiado. No sé si, no creo que para bien, pero en algo habrá cambiado, ¿no, don Pío? Debido al PP, más que nada. A que lo ha permitido el Partido Popular, hay que ser muy claro en esto, ¿no? Bueno, quiero primero hablar un poco de este programa, porque quiero darle un impulso. Y hoy en el blog de La Gaceta... Esta semana el blog de La Gaceta. Sí, que sigue esta colgado, semana, sí. Efectivamente, el lunes pasado, pero lunes bueno, martes, lo voy a parece mantener. Que salió, sí. He hecho un comentario que voy a leer. Dice: Cita con la historia es un programa de alta divulgación historiográfica con audiencia en aumento, pero aspira a no quedarse en mera labor ilustrativa, sino a convertirse en un verdadero foco de agitación cultural frente a la falsedad hispanófoba subvencionada y divulgada sin tregua por los grandes medios y por políticos e intelectuales de medio pelo. Ya hace muchos años, el filósofo Julián Marías denunció las consecuencias funestas de una historia tergiversada de modo deliberado, profesional, decía él, del Himalaya de falsedades que denunciaba a Julián Besteiro, de esa constante mentira que tanto repugnaba a Marañón, y que hoy parece imponerse por doquier, incluso por ley, la ley totalitaria de la memoria histórica, entre comillas. La desvirtuación del pasado pesa como una losa sobre el presente. Las políticas que han propiciado los separatismos, la evidente degradación de la democracia, la pobreza intelectual y moral que hoy preside el país, tienen una raíz profunda en la ignorante y malintencionada desvalorización del pasado español. Vienen a la memoria las advertencias de Menéndez Pelayo sobre los gárrulos sofistas que con sus falacias inducen al pueblo a hacer espantosa liquidación de su pasado y renegar de cuanto en la historia hizo de grande, a un verdadero suicidio nacional. Aquella vieja marea de autodenigración consiguió que nada nos fuera común a los españoles, como advertía el diario El Sol en vísperas de la guerra, y estuvo en el fondo de las convulsiones que desembocaron en la guerra civil. No se han sacado, muy al contrario, las lecciones de la historia y de nuevo han resucitado los viejos demonios familiares que parecían enterrados. Cita con la historia no cultiva una retórica patriotera o exaltaciones vanas, sino que trata de mostrar y analizar los hechos frente a la hoy rampante desvirtuación de ellos. ¿Es posible convertirlo en un foco efectivo de agitación cultural, partiendo de medios escasos y frente al Goliat del aparato profesionalizado del embuste? Lo es, y basta para ello que nuestros miles de oyentes comprendan la trascendencia del proyecto y se comprometan con él de dos formas principales: apoyándolo económicamente y, sobre todo, difundiéndolo al máximo, tanto entre los conocidos y amigos como, sobre todo, en las redes sociales. Piensen que miles de personas, enlazando y comentando los temas tratados, pueden ampliar constantemente la influencia de Cita con la historia y hacer retrocederla del inmenso aparato de la falsificación que nos empuja hacia el abismo. Volviendo a Julián Marías, no pienses en lo que va a pasar, sino en lo que está en tu mano hacer. De la actitud de cada cual va a depender mucho del futuro español, por encima de los movimientos políticos de cada momento. Bien, pues vamos a explicar la cosa un poco más. Yo como usted decía, y ahondando sobre este tema, la importancia que tiene programas como Cita con la historia. Yo creo que no hay ningún programa en la actualidad
que sea tan rigurosa a la hora de analizar la historia, ¿no? Y que va al fondo, porque claro, hay muchos programas que van con la política de cada día, con las historias estas. A mí es que me repugna tener que tratar de las estupideces y las falsedades y las tonterías que dicen los políticos, ¿no? Porque es algo que cansa a cualquiera. Los políticos y la comparsa de periodistas y pseudohistoriadores también. Sí, y pseudohistoriadores. Pero hay que hacerlo. Pero lo esencial es ir al fondo de las cosas, a la parte más fundamental, que insisto es esta, ¿no? Es la denigración de España, está en la base de todo esto que pasa. Don Pedro. Pues sí, yo creo que hay que luchar contra la mentira, como dice don Pío. Por ejemplo, un asunto que en el que me he detenido un poco últimamente, pues, y que aparece en la Wikipedia, es que se insiste mucho en que fue Franco el que estableció la primera cartilla de racionamiento en España, cuando no fue así. La primera cartilla de racionamiento la estableció Largo Caballero, presidente del gobierno llamado de la Victoria, en marzo del 37. Lo que hace el franquismo, me parece que es en mayo del 39, es extender la cartilla de racionamiento a su propia zona, donde no había existido el racionamiento. Precisamente en solidaridad con la... Porque se había quedado el país destrozado, la zona controlada por el Frente Popular. Esto es un ejemplo, ¿no? Pero, bueno, y con un hambre... Decir que es un hecho histórico. Luego puedes juzgar la política económica de la autarquía y de los años 40 como te dé la gana, pero es que no hace falta mentir. O eso creemos nosotros. Yo creo que sí hace falta mentir a esta gente porque son tan débiles, tan endebles, que lo necesitan. Sí, bueno, efectivamente, además cuando ganan la guerra, pues el régimen empezó a decir que se acababa el racionamiento porque eso era una lacra típica de la izquierda. Pero claro, se encontraron con media España en una situación catastrófica y tuvieron que imponer el racionamiento, que por otra parte es una cosa que hubo en Europa durante y después de la guerra mundial, o sea, Inglaterra. No, pero es que siguiendo con este asunto del racionamiento, que ya les digo, pues me interesó y lo estuve buscando, porque información sobre lo que es el siglo XX hay en internet para el que la quiera buscar. O sea, hay que irse a la Wikipedia en inglés o en francés. Claro, eso ya es muy molesto para algunos profesores titulares de las universidades públicas y demás. Y entonces, pues en Gran Bretaña acaba el racionamiento después que en España. País vencedor de la Segunda Guerra Mundial, país beneficiario del Plan Marshall, país con un gran imperio colonial, salvo la India, que se había independizado en 1947. Y durante la crisis de Suez, durante la intervención franco-británica israelí en el canal de Suez contra Egipto, en el año 56, me parece, se vuelve a introducir en Gran Bretaña el racionamiento de combustible. Bueno, en definitiva, que esta labor de denigración de la historia de España, que de puesta en cuestión de la existencia nacional, ¿no?, en eso ha desempeñado un papel fundamental en las últimas décadas el antifranquismo. Como he insistido en el libro Los mitos del franquismo, aquel régimen solo tuvo oposición comunista y terrorista y prácticamente no tuvo ninguna de carácter demócrata. Pero después el gran argumento contra él consistió en que no fue un régimen democrático y que por tanto contra él valía todo tipo de ataques, por falsos que fueran, ¿no? El argumento se extrapolaba a toda la historia de España, tildando al país de intolerante, opresivo, de tiranía permanente sobre los distintos pueblos o naciones que, según esas versiones, estaban sometidos a una tiranía brutal, inquisitorial, etcétera, sin paralelo en el mundo, ¿no? Y esta es precisamente la base de la argumentación separatista e izquierdista, que no por casualidad fueron juntos durante la guerra. Pero como recuerdo en el libro sobre los mitos de aquel régimen, la dictadura franquista fue históricamente inevitable, debido precisamente a la acción destructiva de unas fuerzas izquierdistas y separatistas que hundieron la legalidad semidemocrática de la República. La idea de que Franco se sublevó contra una democracia es uno de los mitos más difundidos y más falsos. La República, en definitiva, fue un intento democrático convulso, empobrecedor y que terminó aniquilado por el Frente Popular. El Frente Popular fue, de hecho, una alianza profundamente antidemocrática de separatistas y revolucionarios de izquierda que, por su propia composición y por sus violencias, hacía imposible la convivencia nacional. Esto fue lo que realmente ocurrió. Vamos, se puede documentar paso a paso, ¿no? Y sobre esto habrá que insistir mucho porque la falsificación es brutal y sigue en todas partes, ¿no?
Así que el antifranquismo se ha convertido en un disfraz de la hispanofobia con el pretexto de condenar una dictadura pintada con los colores más negros y más falsos. En los mitos del franquismo he explicado la falta de base de la mayor parte de las acusaciones que se hacen a aquel régimen. Acusaciones que, casualmente, proceden de la propaganda comunista y terrorista, que ejercen de fiscales cuando su puesto debía ser el banquillo de los acusados en el plano de la historia. Pero sus acusaciones se han extendido, han sido secundadas por la misma derecha y por muchos liberales, o que así se proclaman, y uno tiene que preguntarse por qué ha sido así. Pues ha sido por una falta de criterio sobre la democracia y de ignorancia de la historia. Una ignorancia que es imperdonable en un político, pero que distingue a casi todos nuestros políticos y periodistas. Desde Suárez, eso hay que recordarlo, desde Suárez, el terreno de la historia y de las ideas fue abandonado a las izquierdas y separatistas, y quedando solo pues algunos francotiradores como Ricardo de la Cierva o Luis Suárez, que se han esforzado en poner las cosas en claro, pero se han encontrado con el hostigamiento de un lado y del otro, hasta quedar casi reducidos a un gueto. Y es precisamente esta situación la que queremos cambiar desde Cita con la Historia. Pedro, la necesidad de programas como este, como Cita con la Historia, ¿no? Pues es un llamamiento desde aquí, desde este sin micrófonos, a la continuidad de este programa y a apoyar este programa, pues como decía Don Pío, o bien dándole difusión o bien con los medios que lo dispongan. Bueno, es que hoy día disponemos, por fortuna, de muchos medios. Se está extinguiendo la prensa de papel. Yo no voy a llorar por ella, sobre todo porque desde hace décadas se ha convertido en unos altavoces de los partidos políticos, o de lo peor que hay en la universidad y en el ambiente intelectual, no digamos ahora que necesitan de las subvenciones para sobrevivir, pero tenemos internet y tenemos cantidad de medios de las nuevas tecnologías que nos permiten transmitir un mensaje que, a fin de cuentas, pues no es más que tratar de transmitir las cosas como fueron y como pasaron. Por ejemplo, esta misma semana, el lunes, se colgó en Libertad Digital un artículo mío hablando del callejero de Carmena, creo que es el último que cierra la serie, y es la calle de las mártires concepcionistas, no las mártires concepcionistas, que eran unas 10 monjas que fueron hechas desaparecer por los milicianos del comité de ventas. Y concluía el artículo diciendo bueno, que las mentiras actuales, el dogma de la memoria histórica, es que qué malo el franquismo, que sacó a sus muertos de las fosas, mientras que dejó a los muertos del otro bando ahí tirados. Digo, bueno, estas pobres monjas, 10 monjas de clausura, que no hicieron daño a nadie, serían más o menos simpáticas, ¿verdad?, pero no hicieron daño a nadie, pues fueron hechas desaparecer, fueron chupadas, como se decía en Argentina, y no se sabe dónde están sus cuerpos. Bueno, eso ha pasado con muchos también de nacionales, del bando nacional. De hecho, en Paracuellos hay muchos que están sin identificar. No, perdón, don Pío, también salgamos de Madrid, que eso hay que hacerlo muy a menudo, y la gente a las que los milicianos de izquierdas tiraron a la ría del Nervión en Bilbao, sí, y tiraron al Cantábrico desde Cabo Mayor en Santander. Sí, sí, y otros que metieron en hornos de cal. En fin, las historias son espeluznantes, pero bueno, no vamos a entrar ahora más en eso. Hay que comentarlo, por supuesto, porque ya que ellos lo sacan, pues hay que poner las cosas en su punto. No deja de ser triste tener que estar aquí, o sea, contando muertos como quien cuenta tabas en el patio del colegio o canicas. Sí. Es muy desagradable, la verdad, y eso indica también el tipo de gente que es esta que saca muertos, que además muertos que, como Zapatero, no conocía a mi abuelo. Pero claro, pero si tú naciste, ¿cuánto? 25 años después de que fuese fusilado tu abuelo, y te quedó tu abuelo falangista. Claro. Falangista. En fin, bueno, decía que la dictadura franquista la hicieron inevitable las izquierdas y los separatistas, porque imposibilitaron con sus violencias y sus golpismos una convivencia razonable en España. Y lamentablemente, una vez derrotados en la guerra civil, no evolucionaron, no cambiaron de posiciones, no aprendieron la lección de la historia. La dictadura, en cambio, sí evolucionó desde su primera época, que fue inevitablemente dura, por el efecto de la guerra mundial, por el maquis, por el aislamiento, por el hostigamiento general que sufría, hasta una situación pero partiendo de ahí, una situación de muy considerable libertad personal y en gran medida política, como revelan simplemente la orientación, a menudo procomunista, de muchas
publicaciones periódicas, libros, en fin, como ya hemos mencionado aquí, ¿no? Bueno, a mí me gustaría comentar lo que cuenta José Manuel Otero Novas, que fue ministro de la Presidencia y de Educación con Adolfo Suárez, hasta el año 80, me parece, y vamos, he leído este verano sus memorias, interesantísimas por otra parte, y él cuenta que cuando fue a votar en la ley, en el referéndum de la ley orgánica del Estado, exigió ante el presidente de mesa una papeleta para votar en blanco, porque no la sabía expuesta, entonces tal, y se la acabaron dando de muy mala manera. Entonces en ese momento estaba él preparando la oposición a funcionario, no sé si al cuerpo de abogados del Estado, o hizo una oposición intermedia. Y entonces volvió un poco asustado, estaba ya viviendo en Madrid, diciendo, coño, pues me he significado demasiado, a ver si voy a tener unas represalias, tal, y habló con su procurador, preparador, perdón, tenía el examen pues un poco después, y se lo contó, y el preparador le dijo, según Otero Novas, bueno, pues sí, esto es una dictadura, pero no tanto. Sí. Perdón, sacó la oposición y fue abogado del Estado. ¿No? De hecho, ahora te pueden vetar mucho más. Yo estoy vetado en un gran número de medios. Te pueden vetar, y mientras que antes eso no ocurría. De hecho, Tamames, Sacristán y muchos otros, Castilla del Pino y muchos otros que todo el mundo sabía que eran comunistas, pues estaban en sus puestos y tranquilamente. Tenían problemas eran por otras cosas. Era que no los tenían, por otra parte. No, incluso el caso del SESEF, del Servicio Secreto montado por Carrero Blanco, celebraba cenas y almuerzos para preparar el posfranquismo, y uno de los comensales más frecuentes, lo cuenta él mismo, era Tamames. Bueno, en el libro he dedicado también un capítulo al antifranquismo de lucha, que corría riesgos, y era muy minoritario, claro, y al antifranquismo zascandil, que hoy parece dominar la sociedad española, y que para justificarse necesita recurrir al Himalaya de falsedades, que decía Besteiro, porque estos no lucharon nunca contra nada, ¿no? Y este antifranquismo, que no ha contribuido en nada a la democracia, sino que más bien la parasita, está llevando de nuevo a España a una situación crítica. Hoy se celebran, claro, las elecciones regionales en Cataluña, que los separatistas quieren convertir en un plebiscito para imponer la secesión. Se trata de un auténtico golpe de Estado que recuerda mucho al que trajo la República después de unas elecciones municipales. Y en los dos casos, quienes darían el golpe serían los que estaban en el poder, es decir, los monárquicos en 1931 y ahora el Partido Popular y el PSOE. Cuya política ha sido siempre la cesión, la claudicación a todos los separatismos, y que nunca les han ofrecido resistencia política, intelectual ni ideológica, sino que más bien se han compinchado con ellos, con los separatismos. Y por eso se ha llegado a la situación actual. Hay una connivencia, ¿no? De hecho sí. Bueno, se puede recordar todo lo que uno quiera, ¿no? En mi blog, www.piomoa.es, he analizado brevemente la última maniobra de Rajoy. Al abierto golpismo secesionista, el PP ha replicado, siempre cediendo, y ahora su última hazaña ha sido recurrir a Bruselas, a Londres y a Obama para ver si paran a más con amenazas económicas y de salida de la UE, la Unión Europea. Pero casi nadie ha analizado lo que esa maniobra significa, y algunos hasta se han felicitado por ella. Así que quiero decir unos cuantos puntos. Primero, eso significa dar por posible la secesión, como vienen haciendo la mayoría de los políticos y periodistas. En cuanto se la considera posible, se entra en la dinámica golpista de los enemigos de España y de la democracia, demostrando lo que valen quienes así obran, como ocurrió con la salida política a la ETA, que ha socavado el Estado de Derecho, ¿no? En segundo lugar, supone dar al problema un contenido económico, según la frase de Rajoy de que la economía lo es todo. Por cierto, un lema muy apropiado para las prostitutas. Pero destruirla... no, es que es verdad, piénsenlo un poco. Pero destruir la continuidad de la nación y balcanizarla no es un simple problema de ganar unos euros más o menos. Tiene una vertiente económica, pero esta es muy secundaria. En tercer lugar, al recurrir al exterior con un problema exclusivamente interno, el corrupto, porque es corrupto, Partido Popular, demuestra su incapacidad radical para afrontarlo y su falta de sentido de la soberanía nacional, que una vez más entrega a otros. Máxime cuando entra en juego el imperio inglés, que es el imperio de Gibraltar, para mayor farsa, ¿no? O para mayor INRI. En cuarto lugar, pretende asustar a los separatistas con una salida de la Unión Europea. Eso es falso. Si se consiente la barbaridad de la secesión, la entrada en la Unión Europea ya carecería de importancia. Y la Unión Europea, desde luego, aceptaría en poco tiempo a una Cataluña cuya separación habrían sido incapaces de impedir los gobiernos españoles. En quinto lugar,
Y aunque Cataluña separada permaneciera un tiempo fuera de la Unión Europea, no sería ninguna tragedia. El relativo empobrecimiento del principio podría compensarse pronto. Fuera de la Unión Europea están Noruega o Suiza, que son países mucho más ricos que la media de la Unión Europea, a la que pertenecen también países francamente pobres, e Inglaterra está siempre con un pie fuera. Y muchos necios creen que Noruega es rica porque tiene petróleo y Suiza por el secreto bancario. Las dos tienen economías muy diversificadas y equilibradas, y esa es la base de su prosperidad. En sexto lugar, para la misma España, la Unión Europea no ha sido un buen negocio. Fuera de ella, en el franquismo, crecía a un ritmo más rápido, más estable y más equilibrado. Dentro de ella, el crecimiento ha sido menor, con frecuentes altibajos y crisis y una alta tasa de paro. Políticamente somos un país mucho menos soberano, sometido a las decisiones de la burocracia de Bruselas y a los intereses de las verdaderas potencias rectoras de la Unión Europea. De hecho, nuestros políticos están destruyendo progresivamente a la nación por la doble vía de ceder a los separatismos y de disolver la soberanía española en la Unión Europea. Y por fin, séptimo, la base de todos estos procesos es el odio furioso a España por parte de los separatistas y el desprecio a ella por parte de los partidos llamados inadecuadamente nacionales, PSOE y PP. En ese odio y desprecio, disfrazados a menudo de antifranquismo, se encuentra el origen de las desastrosas derivas impuestas al país. Pues yo creo que muy explicativo, porque claro, el basar toda la unidad de España en conceptos económicos o porque Europa no les va a dejar, y si Europa les dejara, con eso justificamos la... Que les dejará, sí. Sí, claro, si se separan, ya qué importancia tienes más, lo pueden disfrazar. Bueno, es una manera de volver a la unidad porque estamos todos en la Unión Europea. Estamos todos en Europa. Claro, o sea, es una serie de... argumentos muy débiles, ¿no?, para defender la unidad de España. Es terrible, ¿no? Es terrible lo que ha pasado. El peor argumento, más que el asunto de la Unión Europea, que yo no lo veo tan claro de la Unión Europea, porque a Francia e Italia no les interesa tener, digamos, avalar un movimiento separatista cuando ellos tienen problemas. No, ahora no. Podemos, sobre eso podemos hablar mucho, pero para mí lo lamentable es emplear los argumentos económicos. No, es que usted ganará más o menos dinero, su pensión subirá más o menos. Es cierto que los nacionalistas catalanes también van diciendo en los asilos que con la independencia subirán las pensiones un 20%, esta es la cifra que dan, pero aparte de esto, ellos saben mover la ilusión, saben jugar en positivo, saben perdonen la cursilada, pintar la realidad con los colores del arco iris. Es lo mismo que ha hecho el nacionalismo vasco, sobre todo ETA. O sea, si ETA ha tenido una capacidad de enganche de la población joven en los años 70 y parte de los 80, eso también se debía a que presentaba un modo de vida épico. Miserable, canallesco, sí, pero épico, era jugarse la vida, era algo que merecía la pena. Y lo mismo están haciendo los separatistas catalanes. Llevamos 20 minutos, no sé si queréis que vayamos a publicidad o continuamos. Sí, un momento, quiero decir un par de cosillas más. O sea, en este programa estamos tratando de explicar las bases reales de los separatismos y sus motivaciones y modos de actuar, ¿no? Y hemos señalado que la sustancia real de esos movimientos consiste en un odio visceral a España que nace de la creencia de que son una raza superior y sometida por la fuerza al resto del país, que está compuesto de razas inferiores. De acuerdo con esta concepción, falsifican la historia, inventan hechos diferenciales, atacan a la lengua común como si fuera extraña, etcétera, etcétera, ¿no? Y por no saber o no querer saber estos datos fundamentales, las políticas hacia los separatistas han sido totalmente erróneas. Los separatistas se proclaman enemigos de España y deben ser tratados como tales, es decir, desenmascarando constantemente sus discursos y sus artimañas, no consintiéndoles la menor transgresión de la ley, que han vulnerado sistemáticamente desde la transición, apartando de ellos los medios públicos de enseñanza, etcétera. Y se ha hecho exactamente lo contrario, porque quienes más han vulnerado la ley, siendo además tan corruptos como los separatistas, han sido los partidos que teóricamente debían defender a la nación española. O sea, un gobierno que no hace cumplir la ley, no la cumple tampoco. No la cumple. Y en esa medida se ilegitima. Y esta es la terrible situación en que estamos. Y, en fin, esto ha ocurrido, bueno, ya lo he dicho, por la... O sea, los separatismo empezaron a tener auge después del 98 y lo tuvieron en gran parte gracias al regeneracionismo, que también se dedicó a denigrar la historia y el pasado de España con el pretexto de que querían refundar la nación.
una cosa dantesca al final. Porque... Y después esto ha vuelto a pasar después del franquismo, cuando los separatistas eran muy, muy débiles, pero importantes medios de masas, en particular el grupo Prisa, tomaron el relevo del regeneracionismo para predicar la complacencia y la claudicación ante los enemigos de España y de la democracia, porque ellos mismos, Prisa, pues eran enemigos de España, aunque decían querer una España mejor, ¿no? Mejor para ellos era lo que estamos viendo. Y como decía Schiller, contra la estupidez los mismos dioses luchan en vano. Así que tendremos que dedicar un programa especial al separatismo y la democracia, que será el que cierre este pequeño Pues ciclo. yo, la semana que viene, si le parece, yo creo que es el colofón a esta serie de programas. Muy de todas bien. formas, todo lo que aquí nos ha contado hoy don Pío está en su blog www.piomoa.es. Eso es. Nos vamos a publicidad, interesantísimos consejos, 2 minutos, y vamos a contactar con Jesús Lainz y vamos a seguir hablando sobre el separatismo catalán, la lengua y la economía. Pues ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, cita con don Pío Moa, con don Pedro Fernández Barbadillo, y yo les comentaba que cita también hoy, tenemos el inmenso placer, el honor de saludar a don Jesús Lainz. Don Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, primero felicitarle por esos maravillosos libros sobre el separatismo catalán y vasco. Llevamos una serie de programas aquí en Cita con la Historia dedicados en este caso al separatismo catalán, ¿no? Y también felicitarles por este artículo que acaba de publicar en Libertad Digital. El de Guardiola, ¿no? Sí. Entonces, al hilo de eso yo creo que es muy interesante, porque ahí habla de españoles que han tenido que irse, ¿no? Sí. Sí, es que, claro, como Guardiola dijo la enorme sinvergonzonería de que los catalanes en el pasado también habían sido refugiados, pues hay que recordarle a Guardiola por qué se refugiaron y dónde se tuvieron que refugiar. Aparte de que los catalanes que él dice que se tuvieron que refugiar, no tuvieron que refugiarse por catalanes, ni en un sitio, perdón, ni en un bando ni en el otro de la guerra civil, evidentemente, no eran por catalanes, sino por pertenecer a el bando equivocado, ¿no?, en cada lado. Claro, es que muchas veces nos hablan como si solo hubiese una verdad, ¿no? Y todo lo demás, es decir, ahora resulta que hay un bando que es el secesionista y todo lo demás no cuenta. El otro bando son anticatalanes, a pesar de que sean catalanes de toda la vida. Bueno, la verdad es que la semilla de esta barbaridad se plantó hace 35 años cuando empezó a aceptarse la denominación de Grupo Catalán para los diputados de Convergencia y Unión en el Parlamento español. Si no recuerdo usted mal, era minoría vasca y minoría catalana. Claro, es un disparate enorme, entre otras cosas porque había siempre ha habido más diputados vascos y catalanes no nacionalistas que de los grupos nacionalistas, ¿no? O sea que era absolutamente esquiciado. Pero claro, con tonterías como estas es con las que poco a poco se va creando el evangelio nacionalista que luego no pone nadie en duda. Bueno, si me permites, Jesús, soy Pedro Fernández Barbadillo. Buenas tardes. tardes. Otra de las grandes maldades que se hicieron en esa época fue aceptar el concepto de lengua propia para las llamadas lenguas que no eran el castellano. Lenguas regionales. Las lenguas regionales. Entonces dices, o sea, ¿cómo podía ser en el País Vasco lengua propia una lengua que hablaba, pues a lo mejor el 10% de la población, y en algunas zonas como Álava, pues el 3% de la población? Sí, no, es un absoluto disparate, entre otras cosas porque ni siquiera dice la lengua propia de los catalanes, que ahí podríamos empezar a discutir. Es que dice la lengua propia de Cataluña, como si la tierra hablara. Yo la verdad es que no la he oído nunca hablar, por mucho que pegue la oreja a tierra. Pero aunque fuera de los catalanes o de los vascos, es un disparate monumental. ¿De dónde viene lo de la lengua propia? ¿De qué? La otra es impropia, entonces. Es decir, todos los grandes literatos vascos y catalanes que durante 500 años han escrito en la lengua de Cervantes, han escrito en la lengua impropia. Es una monumental gilipollez, por no decir otra cosa peor, ¿no? Y luego, si el factor determinador de cuál es la lengua propia es la precedencia en el tiempo, quizá también podríamos recordar que la lengua castellana se habla y se escribe en Cataluña desde la Edad Media, ¿no? Y bueno, y si vamos un poquito para atrás, nos tenemos que
dar cuenta de que la lengua propia de los catalanes será el latín, que estaba ahí antes que el catalán, ¿no? Y antes que el latín, que fue impuesto a sangre y fuego por los romanos, estarían las lenguas ibéricas que los catalanes hablaban antes de que pusieran aquí pie los romanos, ¿no? Entonces, todo esto es una enorme estupidez, pero la culpa de ello, y hay que insistir en ello, no es de los separatistas catalanes, sino de los gobernantes y políticos españoles que lo han permitido desde hace 35 años. Jesús, este artículo que ha mencionado antes Javier, en el que tú das una lista de catalanes que tienen que huir de Cataluña y van a Burgos a ponerse a las órdenes de Franco y fundan la revista Destino y también se alistan en el Tercio de Montserrat, pero yo quisiera preguntarte por otro asunto otro mito del nacionalismo del que se suele hablar poco, en mi opinión, y que es fundamental, que es el mito económico de que los catalanes son, aparte de más altos, más guapos, más sabios, más inteligentes, y no sé si tienen otras partes de su cuerpo que también es más grande, son también los más capaces a la hora de producir, de fabricar, de vender, los más emprendedores, tal. Y como tú has estudiado también este asunto, o sea, ¿qué hay de verdad en la economía catalana como motor de esa España, atrasada, mesetaria y poco menos que africana? ¿Cuánto debe el mercado catalán, la industria catalana, al resto de España? Hombre, la verdad es que es un tema interesantísimo, aunque largo, porque podríamos hablar de muchas épocas, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar del siglo XIX, cuando ya en 1837, nada más y nada menos que Stendhal, es decir, una opinión imparcial, en un viaje que hizo por Cataluña, se escandalizaba de que en España existieran los aranceles. 1837, la cosa ya bastante vieja, que obligaba a los españoles a comprar malos paños catalanes. Esto conste, lo digo entre comillas, eran frases de Stendhal, no son palabras mías. Malos pales catalanes a 4 francos la vara, pudiendo comprar buenos paños ingleses a 1 franco la vara. Y entonces lo que escandalizaba a Stendhal es que los gobiernos españoles promovieran de esta manera, digamos, ¿no?, la incipiente industria española, buena parte de ella concentrada en Cataluña, cometiendo estas injusticias que, como es lógico, también lo que provocaban era el aumento o sea, la imposibilidad de exportar fuera de España, porque cuando se ponen aranceles, por supuesto, la barrera es en doble dirección, ¿no? Y esto siguió así durante más de un siglo. Es más, el famoso arancel Cambó es de principios del siglo XX, y no se recuerda que la causa última, la chispa, digamos, que prende la rebelión final de Cuba en 1895 fue precisamente la política arancelaria que obligaba a los cubanos a comprar los productos, sobre todo catalanes, no pudiendo comprar, por ejemplo, el algodón al principal productor de algodón del mundo, que es los Estados Unidos, que estaba allí mismo, ¿no? Entonces, la razón por la que los cubanos, digamos, se hartan de esta cuestión y quieren dejar de ser parte de España, en buena parte es porque estaban cautivos de los mercados españoles, de los productores españoles, buena parte de ellos catalanes. Y la prueba de ello está en que la región española más imperialista y que más insistió en la necesidad de mandar tropas allí y de, por supuesto, impedir cualquier tipo de separación de Cuba y Filipinas fue precisamente Cataluña, porque era donde se concentraba el mayor número de industriales, el mayor número de industriales textiles y el mayor número de esclavistas, cosa que tampoco suele recordarse. Y sobre el franquismo, ¿qué nos puedes contar a nuestros oyentes? ¿Es cierto que Franco trató de desmontar la industria catalana y llevársela fábrica a fábrica a Teruel o Guadalajara? Sí, como todo el mundo sabe, las provincias más industrializadas de España y donde los gobiernos de Franco concentraron la industria y las autopistas y los ferrocarriles fueron Soria, Palencia y Cuenca, regiones a las que los vascos y los catalanes tuvieron que emigrar.
La verdad es que entendemos el sarcasmo, ¿eh? Entendemos el sarcasmo. Jesús, yo estoy preocupado, tú de tu posición, porque claro, desde este programa, con don Pío Moa, con don Pedro, estamos intentando explicar la historia, pero después de hoy, ¿qué va a suceder? ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿España en algo va a cambiar? Sí. Va a cambiar, ganen quienes ganen. Y pase lo que pase. Pase lo que pase, evidentemente. Bueno, en primer lugar, la primera cosa que había que preguntarse es por qué demonios unas elecciones autonómicas son pueden plebiscitarias tener este efecto. Es decir, claro. Unas elecciones autonómicas son aquellas dirigidas a elegir las personas que se han de ocupar de las cuestiones del gobierno autonómico. Punto. La primera pregunta que se tendrían que hacer nuestros gobernantes es si el culpable de que una región pueda tener instituciones que sus propios gobernantes tomen como trampolín para la secesión, lo primero que hay que cuestionarse es la existencia de esas mismas instituciones, es decir, la existencia del Estado de las autonomías, la existencia del famoso título octavo de la Constitución, que se ha demostrado absolutamente suicida para la existencia de España. Entonces esta es la primera pregunta que se tendrían que hacer los gobernantes, tanto los de ahora como los que salgan de las elecciones de dentro de un par de meses. Y luego, respecto a lo que pueda pasar, ganen quienes ganen, yo lo que me temo es que el problema de aquí a unos meses no va a venir de la Generalidad, esté allí quien esté, sino de la Moncloa y de la Zarzuela. Es decir, ganen quien gane. Yo creo que los nacionalistas han ganado porque, evidentemente, los gobiernos españoles de cualquier partido, en mayoría, en minoría, en coalición, o sean quienes sean, evidentemente van a pasar por el aro y van a dar contrapartidas de todo tipo. No sé si la independencia directamente o la independencia a plazos, pero evidentemente nadie se va a plantear que esto es debido a un Estado totalitario implantado en Cataluña desde hace 35 años. Es decir, aun suponiendo que ganen los no separatistas, lo que se va a decir es, bueno, no han ganado, vamos a tener la fiesta en paz y vamos a dar la razón a estos catalanes, que algo habrá detrás de lo que se quejan y algo habrá que darles a cambio, ¿no? Entonces, el problema es que el nacionalismo no es la consecuencia de un problema, es la causa de un problema. Y esta es la cuestión esencial. Hoy en día Cataluña está como está, no porque exista un conflicto que los nacionalistas han venido a resolver, no, sino porque existe un conflicto que los nacionalistas han creado durante 4 décadas con el adoctrinamiento de los niños y el control totalitario de la población catalana. Ese es el problema. Y pues, ningún gobierno español va a meter mano en este tema. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por su aportación. Le seguiremos muy de cerca y lo he dicho, felicidades por esos magníficos libros que intenta poner un poco de cordura en toda esta locura. Tendremos ocasión de seguir hablando más adelante y analizar pues lo que nos va a deparar en muy pocos meses estas elecciones que han querido hacer plebiscitarias. De acuerdo, muchas gracias y buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, don Jesús, un abrazo muy fuerte. Vale, adiós. Queridos amigos, nos vamos a ir a publicidad, si les parece, así vamos la última media hora de tirón. Bien. Así que nos vamos a publicidad y así ya sin interrupción entramos en materia más en profundidad. Pues ya estamos de vuelta, muy rápidamente, Pedro Fernando Barbadillo. Para poner la puntilla al asunto de la economía y de la explotación de las pobres regiones históricas o no castellanas por la Castilla mesetaria, opresora y funcionarial, pues simplemente quiero recordar que hay preciosos mapas de cuál era la renta per cápita por provincias en España en 1975 y las 5 que tenían la mayor de renta per cápita, pues las 3 vascongadas, Barcelona y Madrid. O sea, ahí está todo lo que se puede decir. En cambio, provincias que apoyaron el alzamiento nacional desde el principio, como Lugo, Orense, Zamora, Soria, Cáceres, pues estaban en la parte baja de la tabla. O sea, eso de que el franquismo fue una especie de régimen
que saqueó unas provincias donde la población era demócrata o hablaba otras lenguas en beneficio de otra, pues no es verdad. Bueno, ya que nos hemos metido en economía, vamos a seguir por ahí, aunque yo quería haber terminado antes la cuestión de la lengua, que habíamos empezado ayer. Pero bueno, es que efectivamente uno de los puntos en que se apoyan los separatistas es que ellos son un pueblo o una raza con mayor capacidad empresarial y de iniciativa, y por esta razón no solo son más ricos, sino que contribuyen a mantener a una gran masa de españoles vagos y ociosos, africanos, como antes decían, que están sangrando a Cataluña. Recuerdo unos comentarios de un economista separatista ya en los primeros años de la transición, que explicaba, entre comillas, cómo los dineros que Cataluña facilita al resto de España no sirven para que las demás regiones crezcan de una manera sana, sino para fomentar el derroche típico. El mismo argumento emplean para convencer a muchos catalanes originarios de otras regiones, a los que en el fondo desprecian, para convencerles de que han tenido la suerte de llegar a Cataluña escapando de la miseria y corrupción de sus regiones de origen, que han venido en definitiva de África a Europa, esto no lo dicen claramente pero queda implícito, así que deben estar agradecidos y olvidarse del resto de España. La secesión entonces sería lo mejor para ellos, porque podrían participar de la gran riqueza que generaría Cataluña cuando se librase de ese robo sistemático a que la someten las demás regiones improductivas y corruptas. Lo malo, don Pío, es que hay cientos de miles de andaluces, murcianos, extremeños y descendientes de estos, que eso se lo han creído. Sí, se lo han creído porque no se ha llevado una política contraria, ¿no? Bueno, también si la gente sabe con quién se acuesta Belén Esteban o cuáles son las alineaciones y de sus equipos de fútbol favoritos, tampoco le podemos echar la culpa completamente al exterior. O sea, claro que sí, claro que le podemos echar la culpa. Yo no digo echarle toda la culpa, pero también tiene una parte de culpa el que se traga todas estas mentiras que salen del poder. Se lo traga porque salen constantemente y no hay casi nadie que diga lo contrario. Eso es, pero la propia derecha machaca al que intenta decirlo. Ha estado machacando todos estos años. Pensé, por ejemplo, en Ricardo La Cierva u otros, ¿no? Entonces, permítame, ya que he mencionado este caso, que dediquemos un cariñoso recuerdo a don Luis María Ansón, que nombró a Jordi Pujol Español del Año en 1984, cuando era director de ABC. Cuando era director de ABC, Ansón, no Pujol, pero las cosas es lo mismo. Es la estupidez, que los mismos dioses no pueden con ella, ¿no? En fin, Cataluña, la realidad es distinta. Claro, Cataluña empezó a prosperar en serio dentro de España y gracias a ello, cuando fueron abolidos por Felipe V unos fueros que eran terriblemente opresivos para el pueblo llano. Ya hemos hablado de ello, ¿no? Estos fueros que ellos llaman alegremente las libertades catalanas, ¿no? En el siglo XIX es cuando se desarrolla la industria, especialmente en Barcelona y en Bilbao. Que es cuando llega a España la revolución industrial, nacida en Inglaterra, como todos sabemos, ¿no? Ello ocurre exactamente igual que en todos los países. La industria no se desarrolla por igual, sino que se concentra en unas pocas ciudades. Esto pasó en Inglaterra, pasó en España y pasa en todos los Es que además en Bilbao se empieza a desarrollar la siderurgia porque tiene al lado unos yacimientos de hierro muy buenos. Entonces, por un lado están estos yacimientos, este mineral, y por otro lado está el puerto que permitía exportar gran parte de ese mineral a Gran Bretaña. Luego se acaba trayendo el carbón, por un lado asturiano, que es muy malo, las cosas como son, y por otro lado galés. Pero, ¿por qué Bilbao se convierte en un centro siderúrgico? La principal explicación es una explicación geográfica, es porque hay un mineral de hierro muy valioso. Bueno, hay muchos sitios en que hay unos productos naturales muy buenos y que no se apunta con es necesario. En este caso, don Pío, es que es así. Sí, pero es necesario siempre una actitud empresarial. Hay otros elementos, como por ejemplo la abolición de los fueros por Cánovas, que antes permite la privatización, la venta a particulares de las minas y el establecimiento de una industria. Pero claro, si no hubiese habido ese mineral de hierro, tal vez se hubiese desarrollado o tal vez no. Por supuesto, pero las cosas, hay muchos países y muchos sitios en que hay grandes riquezas y no son capaces de explotarlas, ¿eh? Tienen que venir de fuera a hacerlo. En parte también ocurrió allí en Bilbao, ¿no? Pero quiero decir, en el siglo XIX es cuando se desarrolla la industria, como digo, y se desarrollan unos pocos puntos. Igual que todos los
países, igual que en todos los demás países, pues esas ciudades industriales atraen a una masa considerable de campesinos que se ve sin medios de vida y que encuentra mejores condiciones en las ciudades, aunque a menudo sea a costa de muy largas jornadas de trabajo y de vivir hacinados en barrios insalubres, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, gran parte de la mano de obra barata salió de la ocupación de las tierras comunales, de las que vivían, mejor o peor, gran número de campesinos, como aquí ocurría con las tierras eclesiásticas y otras comunales, y las tierras fueron ocupadas por los terratenientes, que las dedicaron a pastos, y los campesinos fueron expulsados por la fuerza, a veces quemando sus casas, etcétera, en Inglaterra. Esto pasó, y en Escocia, claro, esto pasó allí. Y en España, algunos empresarios barceloneses y bilbaínos tuvieron el acierto de montar las primeras fábricas, que como en todas partes atrajeron a numerosos campesinos pobres o empobrecidos. Pero los industriales españoles, es decir, barceloneses o bilbaínos, se encontraron con el problema de que eran al principio poco competitivos. Y la competencia, lo que decía Lines sobre los paños, etcétera, ¿no? Y la competencia inglesa y de otros países que producían mejores paños u otras mercancías y a mejor precio, pues les habrían arruinado rápidamente, ¿no? Los gobiernos, preocupados por ello, decidieron proteger esas industrias iniciales, reservándoles el mercado español mediante unos aranceles proteccionistas muy altos. El arancel del Cambó, que, bueno, eso fue ya posterior, ¿no? Pero ya desde el fue del siglo XX. Sí. Hay que decir que así comenzó también la industrialización en Alemania o en USA, aunque con un proteccionismo más débil que en España. Es decir, en todos los países, cuando nacía la industria, pues la protegía. Hay un proceso de acumulación de capital, por un lado, claro, y de desarrollo del propio producto, sin que sea, que es del propio sector económico, que se hace sin que te entren competidores extranjeros. Sí, pero al tener así el mercado tan garantizado, pues tuvo dos efectos negativos, ¿no? En primer lugar, apenas obligaba a los empresarios de Barcelona, de Bilbao, a innovar o inventar. Se contentaban con copiar mejor o peor otras cosas de fuera, ¿no? Y al mismo tiempo los españoles debían contentarse con mercancías de calidad mediocre y pagadas a precios superiores a los que tendrían las mercancías extranjeras. Si esta situación se prolongaba mucho, es evidente que la industrialización de algunas zonas se pagaría mediante el estancamiento de otras, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Y el problema se agravaba además por las convulsiones del siglo XIX en España, que luego con la Restauración, después de la Primera República, pues el país creció de manera más estable, en particular las provincias que se habían adelantado a introducir fábricas. Sin embargo, el proteccionismo se mantuvo y un representante del regionalismo catalán, que era Cambó, fue el que estableció el famoso arancel del que él se vanagloriaba mucho. Sin embargo... ¿sí? Le llamaban al arancel Cambó la muralla china de Cambó. Sí, sí. Sin embargo, dicho arancel, porque se mantuvo en la Restauración, con Primo de Rivera, con la República y luego con el franquismo, ¿no? Es que además ese arancel, hasta, no me equivoco, hasta el año 59. Hasta el 59 es cuando empieza a desarmarse por presión, curiosamente, del Fondo Monetario Internacional, que era el que daba préstamos al régimen franquista. Pero es que otra consecuencia de este aislamiento arancelario es que los productos industriales españoles eran muy malos, eran de muy mala calidad, no se podían exportar, no tenían más salida que el mercado español. Bueno, en todas partes ha pasado lo mismo. Sí, pero Alemania, es que es un proceso es un proceso que duró durante décadas y en el que no se innovó Vamos a ir al tema porque nos quedan 7 o 8 minutos, si no me equivoco. Bueno, quiero decir que el arancel fue abolido por el franquismo y fue un factor, sin duda, que favoreció el empuje económico entre el 60 y el 75. España se convirtió en uno de los 3 países de más rápido crecimiento del mundo, ¿no? Y otro efecto fue que muchas otras ciudades se industrializaron. Así Valencia, Sevilla, Valladolid, Vigo, Huelva, Córdoba, Madrid, claro, por supuesto, Gijón, Avilés, etcétera, ¿no? Esto permitió la abolición favoreció tanto a la industria catalana como a las demás, ¿no? Y hay una falsa idea en mucha gente que atribuye al franquismo una predilección económica por Cataluña o Vascongadas, ¿no? De hecho, al terminarse el régimen, como ha dicho don Pedro, las provincias más ricas eran Barcelona, primero Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y luego Barcelona, y luego Madrid. Pero no hubo tal predilección. Lo que ocurría es que en esas zonas existía ya de antiguo una fuerte cultura empresarial, que en el resto era mucho más débil. Y por eso
estaban Barcelona y Bilbao estaban mejor y mejor situadas con esa mentalidad empresarial para aprovechar las nuevas condiciones. Y esa crítica todavía ya manifiesta la falta de mentalidad empresarial de quienes hacen esa crítica, porque eso revela una mentalidad más bien funcionarial. Creen que Papá Estado es el encargado de dar de comer a todos y se quejan de que le da de comer a los catalanes y no a los otros, ¿no? Es una mentalidad persistente y que desde luego no ayuda a crear una economía sana. En el franquismo la economía catalana se desarrolló más que en otras regiones porque ya partía de una base superior, pero el aumento de la competencia y la disminución del proteccionismo benefició a todos, incluyendo al empresario catalán, que se vio obligado a innovar más. Decía Josep Pla que el catalán es poco original, que es copista, pero en el resto de España ha ocurrido lo mismo desde hace varios siglos, incluso más acentuado. Yo creo que en conclusión podemos decir que la industria catalana no habría podido desarrollarse sin el proteccionismo excesivo que le garantizaban los gobiernos españoles para asegurarle un amplio mercado. Que las economías de todas las regiones se encuentran estrechamente imbricadas e interdependientes, por lo que la secesión de alguna de ellas tendría consecuencias económicas muy graves. Y no obstante, el actual problema del separatismo, hay que repetirlo, no es un asunto esencialmente económico, sino histórico, cultural y político. Es la destrucción de una de las naciones históricamente más importantes de Europa, su división en estados insignificantes y mal avenidos, expuestos a las maquinaciones de otras potencias, y la creación de una cadena de conflictos sin la menor base histórica. Por ello, la balcanización de España es una apuesta decididamente criminal. Pensemos lo que pasó en Yugoslavia cuando se fragmentó en los años 90. Era un país que tenía un nivel de vida alto para ser un país socialista y que después de las sucesivas guerras civiles que se dieron y de la creación de no sé cuántos estados van, porque son Eslovenia, son Croacia, 7 estados, no me equivoco. Son 7 estados, pues el nivel de vida es deplorable, salvo Eslovenia, que está al norte y que es muy pequeñito, son 20, es como la provincia de Cáceres, pues Croacia, Bosnia, Serbia, no digamos Kosovo. En Kosovo creo que más de la mitad de la población está en paro. Ahora bien, son independientes, tienen la independencia que querían. Y para indicar que Cataluña no ha sido en ningún momento perjudicada por el Estado español, solo cito que es la única región de España cuyas capitales de provincia, las 4 capitales de provincias, están unidas por una línea de alta velocidad. Es el único caso en España. Me gustaría, acabando, si les parece... Hay que recordar también que en pocos sitios se recibía con más entusiasmo a Franco que en Barcelona o en Cataluña. Y eso es porque efectivamente los catalanes recordaban entonces la historia que le han hecho olvidar sistemáticamente desde hace 40 años. Sí. Y porque en definitiva los separatistas no hicieron ninguna oposición al franquismo. Ellos simplemente, la democracia les ha venido dada, la han aprovechado, la han explotado. En fin, ya hablaremos de eso el próximo día, que quería terminar con lo de la lengua y entramos en lo de la democracia. Muy bien. Un solo dato. El otro día encontré el número de visitas que hizo Franco a Cataluña durante su jefatura del Estado y fueron 10. 10 veces que fue a Cataluña. 10, ¿eh? Si tan mal le trataban, yo supongo que no habría ido tantas veces, como también iba a veranear a San Sebastián y estaba muy a gusto. Sí, a Vigo fue un par de ellas, creo. En Vigo ya lo conocía, don Pío. Al Ferrol tengo dudas de que fuera mucho. La pena, y yo insisto, veremos qué sucede hoy. La semana que viene más vamos a verlo en una óptica histórica, pero la defensa de la unidad de España no solo se puede dejar en argumentos económicos, y no solo se puede dejar diciendo que a Estados Unidos no quiere una España rota, porque eso es mentira, además, porque precisamente la potencia le está sin cuidado. Sin cuidado, o sea, si nosotros no lo resolvemos, ellos ¿qué van a hacer? Pero Estados Unidos es el que impone a Europa la partición de Kosovo. Bueno, por ejemplo, pero que Inglaterra o Francia, que España esté separado, a lo mejor hasta les viene bien. De hecho, al consulado de USA en Barcelona se les suele llamar una segunda embajada. Entonces, independientemente de que fuera o no viable económicamente, no podemos hablar de la unidad de España por temas económicos. Romper España es una de las cosas más terribles que puede ocurrir, y que aquellos que participen en ello tendrán un día que ser juzgados y tendrán que ser un día condenados, de una manera u otra, porque es un verdadero crimen. Don Pío, pues ahí queda esa afirmación, esa aseveración, que yo también la afirmo. Todos aquellos traidores, todos aquellos que consientan esto,
deben ser juzgados el día de mañana, por traición. Y digo también a nuestros oyentes lo que decía al principio. Es necesario comprometerse y difundir esto para que consiga para que la verdad no sea aplastada por la mentira, ¿no? www.citaconlahistoria.es, nuestro blog, ahí está nuestro número de cuenta si ustedes quieren colaborar con el programa, y si no, pues que hagan difusión del mismo, que nos apoyen de la mejor manera que ustedes puedan o crean conveniente. Pedro Fernández Barbaño, muchísimas gracias. Nada, simplemente despedirme con el concepto que puso en circulación la Conferencia Episcopal Española cuando la presidían otros obispos más dignos, con perdón, y es que la unidad de España es un bien moral. Ahí queda eso. Don Pío, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. A todos ustedes, muchísimas gracias. Les esperamos aquí en Cita con la Historia, cita con Don Pío Moa, el próximo domingo a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias.